Vamos a ver en este vídeo cómo instalar los logotipos y los adhesivos para el interior de las llantas. ¿Qué sucede con estos logotipos? ¿Por qué estos logotipos necesitan ninguna atención especial? La cuestión es que la llanta, la mayoría de las llantas, no tienen una superficie totalmente plana. En este caso, por ejemplo, esta llanta, si nos fijamos, aquí tiene una separación con respecto al centro y esa separación va reduciéndose. Aquí hay como una montañita que vuelve otra vez a bajar por el otro lado. ¿Qué sucede? Pues que el adhesivo, una de dos, o lo tenemos pegado aquí al centro o lo tenemos pegado aquí y nos va a quedar con una forma rara, nos va a quedar con una forma deformado. Si lo instalamos de forma normal, como cualquier pegatina, nos va a quedar deformado. Y más aún cuando los logotipos son rectos. A nosotros lo que nos interesa es que se adapte correctamente a toda la forma de la llanta. Entonces, vamos por la primera parte. Lo primero y fundamental, marcar el punto donde vamos a colocar los logotipos. Este lo vamos a colocar aquí con la N en el centro. Y bueno, como digo en todos los vídeos, todas las llantas y neumáticos tienen una serie de marcas a lo largo de la rueda, del neumático, de la llanta, en el que se opone una marca a otra. Nos interesa tener un punto y su punto opuesto. Este neumático, por ejemplo, tiene aquí unas marcas, son unos pelitos de goma, que son los típicos que tienen todos los neumáticos cuando son nuevos, que está separado del siguiente pelito por unos 10 centímetros aproximadamente, está separado, 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 y es de forma simétrica. ¿Qué es lo que sucede? Si yo sigo desde este pelito una línea recta, me va a dar este otro pelito de aquí. Entonces, este sería su punto opuesto. Que no tengo... que me he quedado a cuadros con esta explicación y no lo he entendido bien, pues no pasa nada. Cogemos, por ejemplo, un cable USB, marcamos el punto donde queremos colocar el primer logotipo, hacemos que pase por el centro de la llanta, y entonces ya tenemos el punto opuesto, que es exactamente donde está este pelito. Entonces vamos a empezar con la colocación del primer logo. Los voy a colocar así, o sea que la parte de onda se lea en la parte superior hacia adentro y la parte inferior hacia afuera. Es importante que lo hagamos en los dos lados igual, porque si no, y esta es la fórmula que más sentido tiene, porque si lo hacemos al revés, este logotipo se va a leer desde el otro lado de la moto, entonces no tendría sentido. Vamos a hacerlo aquí. Y lo que vamos a hacer es aproximar, dejar más o menos el transfer cortado a un milímetro, perdón, aproximadamente del borde del adhesivo, para que no haya mucho transfer sobrante más allá del logo, entre un milímetro, milímetro y medio. Y ahora, y aquí está la clave, vamos a colocar el logotipo lo más aproximado al centro posible y vamos a colocar solo la parte más pegada al centro. El resto, como está un poco más separado debido a esa curva que describe la llanta, nos va a quedar separado, nos va a quedar sin tener el adhesivo pegado. No importa en absoluto porque ahora os explico cómo corregimos eso, porque esta es la manera adecuada. Vamos a despegarlo del transfer. Recordad que el transfer tiene una adherencia muy limitada. A veces no saca con facilidad la pegatina de su base. Esto es normal, no es que el adhesivo esté mal, es sencillamente porque tiene que tener muy poca adherencia, justo para sacarla de aquí, pero para que cuando lo peguemos no se la lleve consigo. Así que ese margen tan estrecho de adherencia que tiene hace que a veces cueste un poco que saque el adhesivo de la base de la pegatina. Bien. Ya lo tenemos colocado, esta es la orientación que vamos a utilizar y vamos a aproximarlo al borde. Ya tenemos pegado aquí un poquito el borde. Aquí tenemos un poquito pegado también el borde. Bien. Bien, pues ya tenemos el logotipo puesto. El borde superior de las letras está perfectamente alineado con el centro. Lo que no está alineado es el resto, porque el resto evidentemente no llega, porque describe una circunferencia diferente. Y ahora el truco va a ser empezar a adherir desde el centro donde lo hemos colocado hacia el exterior. Y vamos cada vez subiendo más, estirando el propio material. De esta manera lo que hacemos es estirar y deformar el material, pero lo estamos deformando y estirando
siguiendo la forma de la propia llanta, de manera que esa deformación lo que va a hacer es que el logotipo quede perfectamente adaptado. Seguimos del centro hacia el exterior, subiendo cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más, y ya tenemos que el adhesivo se ha estirado junto con el transfer en la parte final para adaptarse al contorno. Simplemente nos queda despegar el transfer y ver el resultado final. Directamente ya lo tenemos. El logotipo ha quedado perfectamente adaptado a la forma tridimensional de la llanta, sin burbujas, sin espacios, sin deformaciones. Y ya solamente tocaría pues el otro logotipo repetir exactamente la misma fórmula. Coger y colocarlo del mismo modo en su posición opuesta. Vamos a colocarlo entonces. Aquí sería el centro. Lo despegamos del transfer. Recordad el tema de la adherencia. Se despega con bastante dificultad el adhesivo de la base. Es normal, es una consecuencia de que este material tenga poca adherencia para que nos permita luego retirarse una vez lo hemos colocado en la llanta sin despegar el adhesivo de su sitio. Bien. La orientación entonces correcta es mirando hacia abajo. El centro es esta marquita de aquí. Así que vamos a colocar el adhesivo desde el centro. Tenemos otra vez de nuevo la parte más pegada al centro de la llanta, la tenemos pegada y el resto ha quedado pues con un dedo prácticamente de separación, porque la llanta describe aquí una circunferencia mayor de lo que la describe aquí. Entonces repetimos el proceso de adaptación. Pegamos el borde central, lo pegamos con fuerza y ahora empezamos a estirar del centro hacia afuera, subiendo cada vez 1 milímetro mientras se va estirando el propio material para adaptarse a la forma de la llanta. Aquí se está deformando, vemos que está resistiéndose el material, pero el material es muy flexible, aún con el transfer, y va a acabar correctamente pegado y adaptado a la forma de la llanta. Seguimos, lo tenemos que hacer poco a poco. Vale, ya lo tenemos esta parte. Ya tenemos el adhesivo estirado para que se adaptara perfectamente al contorno. Retiramos el transfer y tenemos la llanta también con ese logotipo perfectamente alineado, perfectamente equilibrado, en la posición opuesta uno a otro. Esta es la fórmula adecuada para adaptar a la forma tridimensional de la llanta los logotipos del interior, de la garganta de la llanta.